Bueno, momento como cada viernes de tocar lo que pasa en el mundo, en la información que ocurre cada vez llama la atención. Usted la encuentra en el periódico El Mundo y estamos con Francisco Solares, experto en temas internacionales, cada viernes para analizar la temática. ¿Cómo va, licenciado? Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Eduardo? Siempre es un Dos placer temas estar acá. importantes que nos atañen para hoy día. Claro. El tema de lo que es la devaluación del precio argentino y la sorpresiva renuncia de Boris Johnson. Comencemos con el tema del peso argentino. ¿Qué lectura le damos a esto? Cuando se hablaba de un repunte en la economía del Cono Sur, el tema de la pandemia, y de pronto, ¡pum!, cae el peso argentino y tiene mucha relación con Bolivia. A ver, lo de la situación dramática que está pasando Argentina en temas económicos sobre todo, y la inflación que aumenta cada día y donde existen 6 tipos de cambio sobre todo, y donde vemos que el famoso dólar blue, digamos, está arriba de los 250 pesos, es justamente consecuencia de una serie de acciones mal planificadas, mal pensadas, donde una realidad argentina es totalmente distinta al sistema ideológico que se le impuso desde hace varios años atrás. Esto no es algo nuevo. En realidad, Argentina siempre ha pasado por muchas crisis económicas, problemas de inflación, y esto viene desde la época de los Kirchner, por ejemplo. O sea, no es cuestión solamente de Alberto Fernández o de Mauricio Macri anteriormente, sino que viene justamente de la época de los Kirchner, donde la implementación de una política económica desde un punto de vista socialista, donde el Estado es el principal promotor de la economía, donde el Estado es el regulador de precios, donde el Estado paga muchísimos planes sociales, digamos, y sobre todo le cae con impuestos a las empresas privadas y les pone restricciones, me hace recuerdo a Bolivia, hace de que a lo largo del tiempo Argentina empiece a gastar y a emitir moneda, y eso genera... ¿Era una bomba de tiempo esto? Argentina está por explotar la bomba, de la burbuja, digamos, falsa de esa economía supuestamente fuerte, socialista, que planificó justamente los Kirchner, y que Macri no pudo resolverlo el problema, porque Macri terminó también endeudando con el Fondo Monetario Internacional 44.000 millones, hace justamente de que Argentina el día de hoy esté pasando por una situación tan grave como fue la del año 2000 con la devaluación, donde justamente ya la gente no puede ni siquiera sacar dólares. Más de 150 o 200 dólares la persona no puede acceder, pero usted porque dice, no hay el usted dólar. Dice que todavía como que va a explotar, o sea, no ha tocado todavía Todavía fondo. no ha llegado a tocar fondo para que esa burbuja que está cayendo al abismo explote, porque aún así le falta un año de gestión a Alberto Fernández. Entonces, desde ese punto de vista, la sociedad argentina va a tener que aguantar hasta dónde va a caer el dólar. O sea, ¿por qué? Porque justamente existen muchas voces contradictorias adentro del gobierno de Alberto. Recientemente han cambiado de ministro de Economía, hay una mujer, ahora una señora, que es de la línea de Cristina Fernández, donde incluso la línea de Cristina Fernández no desea que exista un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que por lo menos pueda solucionarse. O sea que hay días que son mucho más negros para los argentinos, y esto sin lugar a duda arrastra también a Bolivia. Eso le voy a consultar. ¿En qué medida afecta a Bolivia? Porque la gente en la frontera, incluso el gobierno también hablaban de que la gente está prefiriendo ahorrar en bolivianos y todo lo demás. ¿Este efecto es negativo o positivo? Es muy negativo para Bolivia. En primer lugar, cuando usted tiene una situación de inflación en la Argentina, los precios, justamente con relación al tema de otra moneda, en el caso del dólar, por ejemplo, que nosotros manejamos también, hace de que muchos productos prácticamente sean mucho más baratos. El problema con el contrabando es que puede aumentar. Y ahora resulta que los ciudadanos argentinos están justamente cambiando su dinero a peso boliviano, ¿no? Es lo que está sucediendo en la zona de la frontera del norte argentino. Bastante.
Entonces, ¿esto qué significa? Significa que va a generar una presión sobre el boliviano, donde se va a necesitar mucho más bolivianos porque el argentino está empezando más efectivo. Más efectivo porque el argentino está necesitando del boliviano. Entonces, eso va a hacer de que se vaya a necesitar mayor emisión de moneda nacional, y como Bolivia no tiene reservas internacionales fuertes, no tenemos sobre todo un tipo de cambio, digamos, que sea flexible, eso va a generar mayor presión, como te digo, puede generar inclusive, va a empezar a distorsionar el sistema de precios en muchos lugares. Entonces, es muy peligroso para la economía boliviana, tomando en cuenta de que Bolivia también vive una situación de economía falsa, por lo que la gran mayoría de su economía, a partir del 80%, es informal. Entonces, como no tenemos tampoco una solidez de nuestra moneda, porque el Estado todo subvenciona, algún momento esto va a llegar a explotar. Bastante similar, entonces sería el tema del Claro, lo que pasa es que cuando tú aplicas políticas económicas desde un punto de vista socialista, por ejemplo, donde el Estado es el principal proveedor y motor de la economía, tiende justamente a caer en este tipo de desgracias como la que está viviendo Argentina, porque Bolivia subvenciona no solo hidrocarburos, sino que paga muchos servicios sociales. En el caso de Argentina, de manera política, ¿esto es un revés para el presidente? Todavía le falta un año. Claro, no, es un revés tremendo para la alianza que tiene Alberto Fernández con Cristina, y esto puede hacer de que nuevamente la línea de Mauricio Macri, por ejemplo, pueda volver nuevamente al poder. Entonces, es insostenible la situación que se está dando en este momento en Argentina. Si esto no se detiene y la inflación aumenta como está aumentando cada día, se puede esperar incluso, Eduardo, que el presidente Alberto Fernández tenga que acortar su mandato, porque una vez que se empieza a incrementarse la inflación y empieza a cambiar los precios y la presión social aumenta, no hay duda de que el gobierno argentino tiende a ser cada vez más débil, sobre todo por las fracturas internas que tiene adentro. Bueno, importante entonces el tema de la Argentina. Bueno, a quien no está bien, no le fue muy bien el tema político, fue a Boris Johnson, el primer ministro británico, quien ya renunció, pero todavía va a seguir en el cargo, ¿no? A ver, Boris Johnson ha renunciado, el premier británico, por diferentes situaciones. A ver, la primera es de que internamente ha tenido acusaciones de muchos escándalos, sobre todo durante la época de la pandemia. Es una persona que no hace mucho caso a la norma, en realidad. Él piensa de que está por encima de las leyes, que él mismo incluso las promulgó, porque durante la época de pandemia el premier británico se dedicaba a hacer fiestas, a tener invitados en su casa cuando... Rompió paradigmas de lo que estábamos acostumbrados a ver. Claro, o sea, en realidad realidad no respetó nunca la cuarentena, digamos, ¿no? Él tenía fiestas, tenía encuentros con amigos, incluso pagó muchas multas que se le impusieron. Y por otro lado, digamos, ha tenido escándalos con su mismo gabinete. Eso desde el punto de vista interno, por acciones llamadas indecorosas para sus partidarios, donde esto ha generado la renuncia sucesiva de varios miembros de su gabinete. ¿Por qué? Porque él decía no conocer los problemas, cuando sin embargo él sabía de los escándalos y los conflictos que había, y el partido conservador al cual él representa le quitó la confianza. Ahora, eso desde un punto de vista interno. Pero Inglaterra tiene problemas mucho más grandes, digamos, que se han venido dando desde hace varios años atrás. En primer lugar, el tema del Brexit, que Boris Johnson fue uno de los principales impulsores, le ha traído muchos problemas en temas económicos, porque al salir de la Unión Europea muchos efectos tuvo esto en la política, ¿no? Ha tenido muchos efectos económicos contrarios inclusive Inglaterra no ha podido adaptarse afuera del Brexit. Ahora. Ha venido la pandemia. Ahora tienen un problema de inflación del 9%, donde también la libra empieza a perder valor. Y por otro lado, la guerra de Ucrania le ha costado también, en el tema de política internacional, le ha costado mucho,
porque ha tenido diferencias con el presidente francés, con el canciller alemán, por ejemplo, en el cual, si bien el objetivo era colaborar a Ucrania, Inglaterra ha tenido, digamos, ciertas diferencias en cómo hacerlo, ¿no? Ahora, el gobierno de Biden también ha significado un golpe, digamos, para la administración del premier británico, porque no tiene la misma fuerza como la que tenía con el apoyo de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Entonces Boris Johnson ha quedado cada vez aislado, solo, y ahora sin lugar a duda tuvo que dar el paso al costado, pero el Partido Conservador va a tener que colocar a una persona nueva del mismo partido hasta que se termine el mandato el 2024. Después de eso recién viene un proceso electoral nuevamente en Inglaterra, donde seguramente el Partido Laborista, que es el contrario, va a ganar una elección, porque dada la situación como está ahora, pues sin duda que no va a tener mucha cintura política. Bueno, como siempre el tema internacional también es bastante importante, mucho más también cuando atiñe a Bolivia. Gracias, licenciado, por este contacto. Gracias, Eduardo, que tengan un excelente fin de semana.